Bueno, cabe destacar, Tomás, aquí que es un privilegio para nosotros tenerlo porque yo solo lo vi un ratito en mi boda y pasaron 10 años y él no conocía tampoco ni a la Luchi ni a la Mile. Sí, o sea, ahora no sé cómo va a ser la Luchi y la Mile para vivir sin él. Sí, bueno, sí, así que es una bendición tenerte, Dani. Bueno, yo tengo que también decir que a mí no me preguntaron cuando me dijeron que mi hermana se había puesto de novia, así que no me dejaron ni siquiera opinar. Lo último que me dijeron es: estás invitado a la boda, y Dios me dio la gracia de poder ser parte de la boda de ellos allí en Ecuador. Estoy muy contento, emocionado, así que tengan paciencia conmigo si es que se me escapa alguna lágrima u otra, porque es un regalo estar entre ustedes en esta mañana. A lo largo de estos años Dios me ha permitido venir de vez en cuando, y ese de vez en cuando quizás son dos, tres veces en los últimos 10, 12 años, así que soy testigo de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo entre medio de ustedes, así que le doy la gloria a Dios. Hace años atrás venía, y sí, es cierto, la gracia de ver a mi hermano y su familia acá, y ahora ver a mi cuñado, mi hermana acá, así que es gracia sobre gracia. Aquellos que quizás no tienen un poquito de contexto, mi familia llegó acá a Argentina en el año 89, mis viejitos creyendo de que Dios los había llamado a equiparse para la obra del ministerio, y a través de eso llegamos desde Ecuador, Quito, Ecuador, acá a Argentina. Yo me acuerdo que lo único que a mí me emocionaba de Argentina en ese momento era el Mundial. Para mí lo máximo de ir a Argentina era por el fútbol, y todavía sigue siendo el fútbol. Así que me encanta este país. Siempre he dicho que no tuve la gracia de nacer aquí en Argentina, pero escogí ser argentino. Así que donde voy, siempre digo, me llamo Daniel, y ya como me llamo, a la mayoría les genera una confusión, porque algunos saben que nací en Ecuador, pero con el acentito les genero esa confusión, y es suficiente motivo para entablar una conversación y hablar de lo que Dios hace en medio de personas, en la vida de personas. Así que saludos de parte de nosotros, Santander. Sepan que ellos los quieren de manera entrañable. Los primeros 6 meses me tocó esconder el pasaporte de mi hermano, porque de lo contrario se regresaba. Lo que les digo es verdad, no miento. En más de una ocasión mi negrito David agarraba la bicicleta y se iba a dar vueltas, y en el camino llorar, porque lo que Dios le permitió vivir entre ustedes es la gracia del Señor y ver el poder de Dios. Así que reciban cariños de Diana, Analía, Sofía y el pequeño Ian, que sigue pequeño todavía, pero es un lindo loco de la guerra, y ellos los tienen de continuo en sus oraciones. Y Sofía todavía siempre dice: hey, cuando vayan a mi iglesia, ella todavía no ha cambiado de membresía, ella sigue siendo miembro de acá del Eloar. Así que todo eso para decir que sepan que son muy queridos, que lo siguen orando por ustedes, y que se gozan cada vez que Dios hace algo lindo en medio de sus vidas. Por todo eso digo que es un honor estar acá en este momento, y tener la oportunidad de abrir juntos la palabra de Dios mucho, mucho más. Permítanme orar una vez más, y de esa manera abrir juntos y estudiar juntos la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, te damos gracias por el regalo de poder estar en este lugar, reconociendo de que tú eres digno, que tú eres el único digno. Señor Jesús, tú eres el único digno. El libro de Apocalipsis habla de que no hay nadie, que tú eres el único digno de toda la honra, de toda la gloria. Así que, Señor, acá estamos de la mejor manera que sabemos, y queremos rogarte, Dios, que toda nuestra atención, que nuestra devoción pueda estar enfocada en la persona de Cristo Jesús. Capta, Señor, nuestra mente, capta nuestro corazón, atrae, Señor, cada aspecto de nuestras vidas en esta hora hacia ti, que al final del día podamos salir de acá diciendo: Dios es grande, Dios es digno,
Tú eres el único Dios. Utiliza, Señor, este tiempo para ministrar tu palabra conforme a nuestra necesidad y conforme a tu verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Me gustaría invitarles a que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 1, versículo 20. Y vamos a dar lectura en un ratito más. Pero cuando llegamos al capítulo 1, la parte del versículo 20 en adelante, vamos a hablar de un tema en esta mañana que creo que es relevante para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 1, versículo 20 en adelante, la palabra de Dios dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán la burla y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Esta parte de Proverbios capítulo 1 va a plantear un dilema. Todos tenemos en alguna medida u otra algo que tememos vivir. Déjenme se lo repito, todos en alguna medida u otra tememos algo que tememos vivir. Creo que nos pasa a todos. En algún momento hemos pensado: Dios me guarde de esto. No sé si lo han dicho, quizás lo han escuchado, donde uno dice: Dios no quiera. ¿Les ha pasado? Uno a veces usa esa expresión, ¿no? Espero que nunca me pase. Espero que nunca me suceda. Eso no le desearía ni a mi peor, ayúdeme, enemigo. A veces hasta clamamos a Dios y decimos: Señor, guárdame de esto, porque no sabría ni siquiera cómo llevarlo. Así que la mayoría de nosotros tenemos algo que no quisiéramos vivirlo en la carne propia. Tememos vivirlo, hay miedo de vivirlo en la carne propia. Quizás a alguno de ustedes lo que les sucede es perder algo de tantos años de esfuerzo, trabajo, y en algún momento el temor de perder eso. Quizás una enfermedad terminal. Hay un estudio pendiente, hay un doctor que dijo: los resultados les entregamos en un mes. Y hay un temor acá en algún lugar de que me pase lo que tanto he esperado que nunca me suceda. Temer quizás a perder una esposa, mis hijos, mi matrimonio, o la idea de temer de que me descubran. Alguno quizás el temor es quedarse solo. Ya la vida va pasando y estás en una etapa donde de repente está esta idea: ¿será que mis hijos me van a venir, van a estar pendientes? Y hay un temor a la soledad. Alguno quizás tiene ese temor a la quiebra, o temo de que se me vaya la vida. A donde quiero llegar es que muchos, en alguna medida u otra, hay ciertos temores que esperamos que nunca nos pasen. Que vemos que a la gente le pasa, pero en el fondo decíamos: espero que a mí nunca me pase. Y Salomón va a plantear la diferencia entre vivir sin temor del mal o vivir lo que tanto temes. Y hay una diferencia, y hay una línea finita entre vivir sin temor del mal o vivir lo que tanto temes. ¿No se imaginan lo terrible que sería experimentar exactamente lo que tanto espero que nunca me pase? Lo terrible que sería vivir
en carne propia lo que tantas veces he dicho, ojalá a mí no me toque eso. Y Salomón va a plantear esta idea de la diferencia entre vivir sin temor del mal o vivir lo que tanto temo. Por eso al dar lectura a Proverbios capítulo 1 nos encontramos en primera instancia con lo que vamos a llamar ¿quién es esta dama? ¿Quién es esta dama? Porque Salomón nos va a dar la figura, una imagen, una personificación. Ahí noten en el versículo 20, aquellos que les gusta tomar notas. De hecho mi sobrina me dijo que ella toma notas, así que después le voy a estar chequeando. Pero el versículo 20 dice que la sabiduría clama en las calles. En este pasaje de la Escritura se habla de la sabiduría como si que fuera una persona, en lo que llamamos una personificación. La sabiduría está personificada. Para aquellos que quizás gramática no era la materia preferida en la escuela, personificación es un recurso de la poesía hebrea que se usa para enfatizar ciertos aspectos de un concepto que sirve para captar la atención y que nos ayuda a comprender al conectarlo con cómo se vería en una persona. Y en este caso le presenta como una mujer, como una profetisa que está clamando a alta voz porque tiene un mensaje, déjeme decirlo, urgente. Así que imagínense una mujer, una profetisa. ¿Se acuerdan? No sé si seguramente lo han visto. En una plaza de repente alguien se para en una esquina y comienza a levantar la voz. Díganme si no es verdad, capta la atención, ¿no es cierto? Y al rato dos curiosos se juntaron y otros más se acercan y al rato es un montoncito alrededor. Ha captado la atención. La Escritura dice que esta dama se levanta y levanta la voz y el oyente entendía que la voz de la sabiduría era la voz de Dios. Que cuando la sabiduría habla, Dios es el que habla. Que la autoridad de la sabiduría es la autoridad de Dios. Así que de repente tenemos esta imagen de Dios, su sabiduría, llamando a la atención. Y yo me imagino que Dios en este momento está haciendo lo mismo en este preciso hora, en este lugar, y en tantos otros lugares donde la palabra de Dios está siendo predicada. La sabiduría de Dios está siendo expuesta y Dios quiere captar tu atención. Dios quiere captar tu corazón. Porque muchos de nosotros llegamos a este lugar y llegamos con la mente en tantos lugares, con un corazón cargado. Yo me imagino que entre cada asiento, y veo la iglesia llena y gloria a Dios por eso, pero en cada asiento alguien dijo, hay una necesidad. Y Dios quiere captar tu atención en medio de eso. Así que vemos que la sabiduría es esta dama. Pero veamos cuál es la invitación de la sabiduría. O sea, si hablamos de un segundo lugar, la invitación de la sabiduría, versículo 20 al 22. Noten conmigo. Dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, da sus razones y pregunta, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y entonces al mirar la invitación de la sabiduría, lo primero que vamos a notar es que es una invitación pública. Alza su voz en las calles, en los lugares de reunión. Así que esto no es solo para unos cuantos, no es para unos pocos. Querida iglesia, es para todos. La sabiduría de Dios está procurando la atención de todos. Es una invitación abierta, porque es una invitación pública, pero en segundo lugar es una invitación urgente. Hay un sentido de voz. Ojalá pudiésemos escuchar el tono de su voz, porque hay un sentido de urgencia. Pero cuando alguien trata de llamar tu atención, pero en el tono de voz puedes casi sentir la pasión, la intención del llamado. En este caso dice que hay un sentido de urgencia. Me llama la atención porque la versión en inglés dice que la sabiduría llora. La imagen literal es de alguien que está gimiendo por atención. Que alguien que está rogando, que puede rogar por captar la atención. Hay una pasión que le lleva a rogar. Quizás alguno escuche lo que tiene la sabiduría que decir. Yo sé que estoy hablando a la iglesia de Dios
al pueblo de Dios, y sé que muchos de ustedes, gracias a Dios, su corazón está inclinado a escuchar la palabra de Dios. Pero me pregunto si hay alguien entre nosotros que quizás su corazón, que puedes estar acá y todavía tu corazón está en un montón de lugares menos acá. Que puedes estar presente, puedes estar acá sentado y todavía mirando hacia adelante, y sin embargo tu corazón está lejos de Dios, o lejos de escuchar la voz de Dios. Así que por un lado es una invitación pública para todos, por otro lado es una invitación urgente, la sabiduría ruega. Es como si que dijera, escuchen, escuchen. Así en mi iglesia de momentos me molestan porque se me mezcla entre el inglés y el español mientras predico. Y quizás es porque ya he servido ahí alrededor de 20 años, así que mis hijos, ellos manejan, Juliana tiene 16, y ella maneja el español y el inglés, y lo maneja bien. De hecho me encanta porque puede saltar de un idioma al otro sin acento en ninguno de los dos idiomas. Samuel tiene 14, y él habla bastante bien español, pero le cuesta. O sea, si es por él, el español sería lo más excelente, excepto que toca, pero cuando uno usa las R's, al americano eso lo mata. Les cuesta un montón manejar las R's, así que Samuel estaría contento si en el español no hubiera R's. Pero Lucas, él tiene 12 años, y él sencillamente se opone a hablar español. Le cuesta un montón el español. Así que en casa es una mezcla de idiomas. Y de momento se me cruzan los idiomas y predicando se me sale decir esto. Listen, listen. Algunos de ustedes saben lo que eso significa. Y la idea es, escuchen. Escuchen, y me encanta porque cada vez que se me sale, la gente puede estar medio distraída, y cuando uno dice, hey, listen, listen, y la gente regresa a mirar, porque una vez más ha captado la atención. La sabiduría está rogando y dice, escuchen, escuchen, escuchen lo que tengo que decir. No solamente es una invitación pública, es una invitación urgente, pero en tercer lugar es una invitación paciente. ¿Por qué paciente? Porque en el versículo 22 comienza con una pregunta y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Noten que en la pregunta sugiere que no es la primera, no es la segunda vez, no es ni siquiera la tercera vez que escuchan el mensaje. Sin embargo, hay una persistente paciencia de la sabiduría, donde viene diciendo, ¿hasta cuándo vas a escuchar? Es inevitable pensar, quizás Dios, alguno de entre nosotros, Dios viene queriendo captar tu atención hace rato. Y no es la primera vez que escuchas la palabra de Dios, no es la segunda vez. Y Dios de una manera u otra persistentemente está tratando de captar tu atención y te viene diciendo, listen, listen, escuchen. Escucha lo que tengo que decir para ti, porque hay una línea bien finita entre lo que temes vivir y vivir sin temor. Hay una línea bien fina entre vivir sin temor o terminar viviendo lo que tanto temes. Y la sabiduría de Dios dice, escucha, por favor, presta atención. No sé, a mí me hace pensar de momentos, papás, nos pasa eso, ¿no? Una vez se hace locuras para que un hijo te escuche. Y ya no sabes qué inventar con tal de tener un momento su atención, o que en algún momento conecte los cables, o que en algún momento haga clic y diga, ahí está, capté su atención. Y entonces vemos que esta dama es la sabiduría, vemos la invitación de la sabiduría, pero déjenme avanzar un poquito más y veamos quiénes son estos invitados. ¿Quiénes son estos invitados? Ahora, cuando miramos ahí en el pasaje que seguimos, versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? Y los burladores, desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vemos por lo menos 3 tipos de invitados. Y el primero que aparece allí es el simple.
Y la pregunta que ruega es, ¿quiénes son los simples? Bien, la palabra simple viene de la misma raíz para la palabra que usamos para algo abierto, algo que está totalmente desplegado, abierto. Es la persona que está abierta a todo, que fácilmente es llevado de una idea a otra. Es la persona que nosotros llamaríamos una persona crédula. ¿Se entiende lo que digo, no? Una persona crédula es esa persona que hasta parece ingenua, porque uno le puede decir, oh, mira Superman, y levanta la cabeza. Hay gente así, ¿no? O sea, gente que sencillamente pasa de crédula, que está abierta a todo tipo de idea. Bueno, Proverbios capítulo 14, versículo 15, la Escritura dice que el simple lo cree todo. Literalmente dice ahí el simple, todo, ayúdenme, todo lo cree, todo lo cree. Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Así que si alguno de ustedes se está preguntando, ¿quién es el simple? ¿Quién es el simple? O la Escritura habla de que es esta persona que tiene una mentalidad, una mente totalmente abierta a recibir todo lo que venga. Que sencillamente todo lo cree. Que aunque ve el mal, el simple pasa por ahí mismo. Y me pregunto si hay alguien en medio de nosotros que sencillamente tiene una actitud como la del simple, que va creyendo de todo. Y a momentos pasa en la iglesia, seguramente pasa acá también, pero en Estados Unidos lo que vemos que viene sucediendo es que hay personas que se acercan a la iglesia como si que fuera un tenedor libre. Porque van en un lado, van y buscan la ensalada, y van por otro lado y van mirando dónde buscan el plato principal, y en otro lado van el postre, aunque no me crean, pero hay gente que de momentos va tratando de armar su propia iglesia, va a la adoración a tal iglesia, y va para el mensaje a tal lugar porque le gusta como tal predicador predica o enseña, y de repente va a otra iglesia porque le gustan las actividades que tienen para jóvenes y para niños en esa iglesia. O quizás hoy en día, con todo lo que la pandemia hizo, donde ahora todos los predicadores fueron en línea, y entonces van escogiendo lo que más se les acomoda o prefieren. Y esa es la idea del simple, que va haciendo, está abierto a todo, va recibiendo de todo, y en el proceso va recibiendo el daño. No se da cuenta. Y la sabiduría clama, y uno de los invitados a los que apela, a los que trata de captar su atención, es el simple. Por eso yo me pregunto si quizás alguien en esta mañana, Dios está tratando de capturar tu atención y dice, hey, basta. Porque hay un Dios, hay una manera como Dios quiere que nos acerquemos a Él. Pero no solamente el simple, sino que si ustedes me acompañan, aparece también en los burladores. Estos más bien son los que se saben todas las cosas, ¿no es cierto? Y creo que todos conocemos a alguien que aunque no lo diga, pareciera que se las sabe todas. ¿Les ha sucedido que uno entabla la conversación y antes de que termines, él ya te está dando la respuesta? O sea, ni siquiera llegaste a contarle realmente lo que te estaba pasando y ya tiene la respuesta. Es esa persona que tiene la capacidad de interrumpir. Y uno puede llegar con el corazón cargado y la conversación en un momento se da vuelta, y ahora estamos hablando de él, y hace rato que dejamos de hablar de lo que me sucede a mí. Es bien interesante el tema del burlador, porque este no es más un simple, sino con el tiempo se ha convertido en un cínico, que de momento hasta se ríe de las cosas de Dios. Mientras el simple tiene una cara de que no le importa nada, este tiene una cara con una sonrisa burlona. ¿Cómo identificar a un burlador? Proverbios capítulo 15, versículo 12. Proverbios capítulo 15, versículo 12 dice, los burlones odian ser corregidos, por eso no se juntan con los sabios. Así que si ustedes quieren encontrar a alguien que tiene ese espíritu burlón, es alguien que le fastidia que alguien le llame la atención.
Es alguien que sencillamente no puede lidiar con que alguien venga y lo exhorte en el amor del Señor. Que no tiene la capacidad de que alguien le apunte algo, sino que más bien inmediatamente se pone a la defensiva. Odian todo lo que tiene que ver con Dios y que hable de Dios. Así que por un lado está el simple, por otro lado está el burlador, pero el tercero, noten brevemente, es el necio. Si el burlador es un insolente, el necio se jacta de su insolencia, de su necedad. Proverbios 17:12, ya que estamos dando vueltas por Proverbios, noten que Proverbios 17:12 rescata esto de una manera bien interesante, especialmente la nueva traducción viviente. Yo sé que la mayoría seguramente usa Reina Valera, pero la nueva traducción viviente, escuchen lo que dice. Mejor es encontrarse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en su necedad. Mejor es encontrarse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en su necedad. Así que el necio no aprecia la sabiduría, más bien se sigue alimentando de su propia necedad. Y ahí está. La sabiduría clama en los lugares públicos y está tratando de captar la atención. Ahora, algunos de nosotros, como iglesia del Señor, esta semana que pasó, quizás más de uno tuvo la oportunidad de compartir un testimonio, de compartir la palabra de Dios y estabas clamando de la sabiduría de Dios. Y quizás te pasó porque, aunque no te diste cuenta, en algún caso estabas hablando con alguno que pasaba de necio. Quizás te encontraste con alguno que más bien era uno de esos que se te burlan, ¿no? O quizás te encontraste con un simple que sencillamente todo lo recibe. Y la sabiduría está tratando de conectar, de captar la atención. Y de a momentos la actitud es totalmente del rechazo. Por eso quiero invitarles ahora que vean en el versículo 23, no solamente quiénes son los invitados, quiero que veamos juntos cuál es la invitación. Veamos la invitación en sí. Versículo 23. La invitación dice así: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, pero la invitación dice: volveos a mi reprensión. Evidentemente es un llamado al arrepentimiento. Es una invitación clara, es una invitación concisa, es una invitación puntual. La idea es: vuélvanse a mí, volveos. Yo me pregunto si hay alguien en esta mañana que la palabra de Dios, el rema de Dios es para ti. ¿Vieron cuando la palabra de Dios pareciera que no hay nadie más en este auditorio? Pareciera que Dios está tratando contigo de una manera tan personal, tan íntima, que pareciera que nadie más está en este lugar. Dios te está hablando a ti. Y quizás el rema de Dios para más de uno entre nosotros hoy es: volveos, arrepentíos. Arrepentimiento es la única respuesta posible a la invitación de la sabiduría que trae bendición, que viene con promesa, pero evidentemente implica renuncia, un cambio de dirección, la idea de volverse a Dios. Acompáñenme en un ratito a Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 7. ¿Lo encontraron? Amén. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Deje el impío su camino. Isaías nos deja una imagen bien clara de cómo se ve el arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino implica renuncia, implica cambio, implica abandonar. En este caso la Escritura dice: deje sus pensamientos.
Allá en Estados Unidos es bien curioso porque a la iglesia cristiana se le ha criticado de que hemos adoptado una religión, entonces hemos dejado de pensar por nosotros mismos. Así que se dice que la iglesia lo que ha hecho es renunciar a la capacidad de pensar por nosotros mismos, y al seguir una religión, una iglesia, lo que hemos hecho es adoptar los pensamientos de alguien más, o de un grupo religioso, de una organización religiosa. Así que es una crítica bien abierta y directa, y aunque no lo dicen de frente, pero lo que están diciendo, ustedes han dejado de pensar. La verdad es que nosotros hemos entendido de que no seguimos una religión, sino que más bien Dios nos ha llamado a una relación personal con Cristo. Sin embargo, cuando se trata de arrepentimiento, lo que estamos haciendo es apropiándonos de un cambio de pensamiento, de una manera distinta de pensar. No hemos dejado de pensar por nosotros mismos, lo que hemos decidido es dejar de pensar como solíamos pensar, y más bien hemos adoptado un nuevo pensamiento. Es lo que Romanos habla de esa renovación de nuestra mente. Arrepentimiento implica un cambio de pensamiento, implica una manera distinta de procesar, de ver. Así que la sabiduría promete cambiar los corazones y enseñarnos a pensar distinto de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero ahora, acá es donde llegamos al corazón, al meollo del mensaje. Porque la sabiduría clama. La sabiduría sigue tratando de captar tu corazón y tu atención. Pero lo que vamos a ver a continuación es cómo la sabiduría es rechazada. Pero cuando uno va por Plaza 11 y hay algún predicador, y yo sé que hay de todo un poco en la viña del Señor, ¿no es cierto? Pero hay algunos que uno sencillamente escucha su locura y uno sigue, rechaza. Y esa es la imagen, porque en este caso la sabiduría de Dios es la que está hablando. La sabiduría de Dios es la que de manera pública, con un sentir de urgencia, con un sentir de clamor, te dice: hey, listen, escuchen lo que tengo que decir, porque es urgente. Y Dios viene insistiendo, una, dos, de manera pacientemente, pero hay un momento donde quizás basta, va a ser basta, y quizás hoy es el día donde Dios quiere captar tu corazón. No sé cuál sea tu actitud, quizás estás pensando y dices: no, yo ya conozco del Señor, pero dígame si no es cierto que uno puede conocer al Señor y todavía actuar como necio. Uno puede conocer del Señor y todavía a veces tener una actitud cínica. Uno puede conocer del Señor y todavía tener una actitud del simple. Así que esto no es solamente para un inconverso, esta palabra de Dios. La palabra de Dios aún puede ser para la misma iglesia donde la sabiduría clama y quiere captar tu atención. Porque el momento que rechazamos el mensaje de Dios, corremos el riesgo de vivir exactamente lo que tanto tememos. Y hay una pequeña línea entre vivir sin temor y vivir lo que tanto temo. Por eso quiero que noten en el versículo 24, a medida que avanzamos, y versículo 25, cómo se ve esta invitación rechazada. Versículo 24 dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. Versículo 29. Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Cuando miramos la invitación rechazada, lo primero que quiero que noten es lo deliberado del rechazo. Lo deliberado del rechazo, noten a continuación: llamé y no quisiste oír.
No hubo quien atendiese. El versículo 29 lo resume muy bien. Aborrecieron mi sabiduría, no escogieron el temor de Dios. Pero no solamente lo deliberado del rechazo, noten también el detrimento del rechazo. La palabra detrimento sencillamente significa que causa daño, que trae mal, que resulta en algo malo. ¿Qué es lo que me puede pasar por rechazar la sabiduría de Dios? Si ustedes notan ahí esos versículos que leíamos, versículo 26, 27, dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que, ayúdenme, lo que teméis. Ahora, antes de perdernos, antes de que se desconecten, déjenme darles un par de ideas bien puntuales. Imagínense un joven, matrimonio, está casado hace solamente unos 5 años, así que un matrimonio joven. No es que desconoce la verdad, que si comienza a jugar con el pecado, se va a quemar. Y de a poquito la llegada de los niños genera cierta presión, cierta tensión. Y en un momento comienza a jugar con esta idea de coquetear con alguien en su trabajo. Comienza sencillamente a hacerse a la idea de cómo se vería si es que fuera alguien más la persona con la que está. Quizás es una señora, llegaron los niños y es difícil mantener la misma vida social de antes que ahora. Y en medio de esa transición, tu esposo está ocupado en el trabajo, en los quehaceres, en tratar de proveer para la familia, y de momentos comienzas a dar lugar a la atención de alguien, de otro varón que te prestó atención, o que comenzó a hablar a tu oído lo que tanto querías escuchar, que alguien te afirme, que alguien te valore, que alguien te dé lugar. Y lo que no estás recibiendo de un lado, comienzas a percibirlo por este lado. Y en el fondo de tu corazón sabes que corres el riesgo de cruzar la línea, pero al mismo tiempo hay una tensión en el corazón de ver hasta dónde puedes llegar sin quemarte. Y sin darte cuenta comienzas a jugar hasta dónde puedes llegar. Todo lo que sabías antes, todo lo que habías escuchado antes de cómo termina mayormente eso, comienzas a olvidarte. Se te hace más difícil recordar, porque el entusiasmo de lo que estás viviendo, la excitación de la experiencia nueva que estás viviendo, llega de momentos a nublar la capacidad de juzgar lo justo de lo injusto, lo pecaminoso de lo santo. Y aunque lo sabes, en ese momento ni siquiera lo estás procesando. Solamente sígame la idea, porque vas un paso más allá. Vas un paso más allá y pasa lo que nunca quisiste que suceda. El asunto es que sale a la luz y en un momento el divorcio es inevitable. No solamente que el divorcio es inevitable, sino que en un momento te toca separar los bienes. Te toca separar los bienes, y no solamente eso, sino que ahora logras juzgar en un momento de sensatez de que quizás conviene que tus hijos se queden con ella, se queden con la mamá. Y ahora te toca trabajar para poder sostener a tus hijos sin poder compartir con ellos. No solamente que te toca trabajar para tratar de sostenerlos, sino que ahora ves que después de un par de años ella entabla una relación con alguien más y está tratando de volver a rehacer su vida. Y solamente imagínense conmigo un ratito, porque estás del otro lado de la calle y quizás puedes ver lo que era tu casa, el esfuerzo de tu trabajo, el esfuerzo de tantos años, y ahora por la ventana alcanzas a ver a alguien más
disfrutando de tus hijos. Y lo que tanto temías te pasó por no haber escuchado la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta de lo real que es Proverbios capítulo 1? ¿Logras percibir lo práctico que es? ¿Logras ver por qué la sabiduría clama con esa urgencia, con ese ahínco, con esa pasión y nos dice, listen, escuchen, escuchen? Porque el momento que rechazamos el consejo de Dios, corremos el riesgo de que nos pase exactamente lo que tanto tuvimos temor de que nos va a pasar. ¿Qué tanto te puede pasar al rechazar la sabiduría de Dios? Que te toque vivir lo que más temes. Que de repente te toque vivir lo que más temes. Que nadie responda cuando te toque vivir lo que tanto temes. Lo curioso es que de acuerdo al pasaje pareciera que la vida se te burla, aunque en el fondo sabes que más bien tú fuiste el que te provocaste eso, de acuerdo al versículo 31. Nota lo que dice el versículo 31, comerán el fruto de su camino. En otras palabras, están pagando los platos rotos. Están viviendo lo que ellos mismos sembraron, están cosechando lo que tantas veces sembraron. Y ya estás harto de lidiar con las consecuencias de esas necias decisiones. Quizás alguno se pregunta y dice, pero ahí se me burlaré. ¿Se está riendo Dios? ¿Se está burlando Dios? No. Recuerden, es una personificación. Más bien lo que está pasando, estás cosechando lo que sembraste. Como cuando terminaste mal y por un momento recapacitas y se te viene a la mente, con un tonito burlón, las veces que alguien te dijo, no lo hagas. No vayas por ese camino. Termina con esa situación. Cuando a veces alguien nos dice, yo te lo dije, se me viene a la mente Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ustedes saben el resto de ese versículo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero terminando ya, noten versículos 32 y 33. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que le oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y entonces acá está el resumen del mensaje. Como respondes a la sabiduría de Dios, de la diferencia entre vivir sin temor del mal o vivir lo que tanto temes. Si nada de lo que dije conectó con tu corazón, me encantaría que te lleves esto y lo medites y lo proceses y dejes que el Espíritu Santo lo pase de acá al corazón. Como respondes a la sabiduría de Dios, es la diferencia entre vivir sin temor o vivir lo que tanto temes. ¿Se entiende? ¿Cómo respondes a la sabiduría de Dios? Acá está, la sabiduría de Dios. Tu actitud hacia la sabiduría de Dios, cómo respondes a la sabiduría de Dios, es la diferencia entre vivir sin temor o vivir lo que tanto temes. Al ir concluyendo, déjenme hablarles que la Escritura dice, Cristo es la sabiduría de Dios. Y su mensaje es el Evangelio de Dios. En Proverbios capítulo 8, Salomón va a revelar con inspiración divina que esta dama, la sabiduría, no solo es una personificación de su sabiduría, sino más bien es la sabiduría de Dios. Si ustedes quieren brevemente mirar Proverbios capítulo 8, versículo 1 al 2, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. La misma imagen, ¿no es cierto? Pero si ustedes después miran versículo 22 en adelante, dice, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada. Cristo es la sabiduría de Dios.
que es más, en el cumplimiento del tiempo Dios nos reveló lo que Salomón de ninguna manera podría haber sospechado, es que Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Ya no es personificación, Cristo Jesús entre nosotros, Emmanuel, fue la sabiduría de Dios encarnada. De ahí que Primera de Corintios, si ustedes me acompañan y ya concluyendo, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24, dice: sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Lo que estoy tratando de ayudarles a entender y que juntos comprendamos es que cuando Salomón él se refiere a la sabiduría personificada, después del Nuevo Testamento nos deja ver que la sabiduría de Dios no solamente quedó personificada, sino que fue encarnada en la persona de Cristo Jesús. Y Pablo llega a reconocerlo y él dice: aquellos que hemos entendido el mensaje de salvación, entendemos de que Cristo no solamente es poder de Dios, Él es la sabiduría de Dios. Y entonces comienza a hacer sentido. Y cuando nosotros hablamos y hablamos de Cristo, estamos hablando de la sabiduría de Dios. Y clama. Y es un clamor público. Y es un clamor con urgencia. Y es un clamor que demanda la atención. Listen, escuchen. Porque rechazar la sabiduría de Dios, o la actitud, la reacción a la sabiduría de Dios, va a ser la diferencia entre vivir sin temor o vivir lo que tanto temes. La Biblia habla de que en Cristo habita corporalmente la sabiduría de Dios. Y si ustedes quieren notar, su mensaje es igual. Su mensaje es igual porque es un clamor y al mismo tiempo es una invitación. Cristo no te va a obligar, te ama tanto que te ha dado la libertad de decidir aceptarlo o rechazarlo. Pero es una invitación llena de pasión y Él te ama con tal pasión y está lleno de paciencia, pero también hay un sentir de urgencia y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a rechazar mi voz? ¿Te das cuenta que el mensaje del Evangelio es el mismo? Porque no solamente es un clamor, es una invitación al arrepentimiento, porque implica volverse a Dios, es un cambio de mente. Abandonando todo lo que queda atrás, el pecado, resueltamente decido ahora seguir a Cristo. Pero es una invitación también con promesa. El Evangelio de Dios promete darnos del Espíritu Santo de Dios y junto con Él la capacidad de discernir la verdad de Dios, su palabra. Rechazar el Evangelio de Dios también es detrimental. La Escritura habla de este día, pero también habla de aquel día. Y este último habla como aquel donde ya no habrá tiempo para decidir, solamente para responder al juicio de Dios. Por eso es que decimos que la sabiduría de Dios, el mensaje de Cristo Jesús, es una invitación para salvación. Por eso es que conocer a Cristo como Salvador es la diferencia entre vivir sin temor o vivir lo que tanto teme. Yo sé que muchos de entre nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador. Amén. Yo creo que sea así, creo que es así, que hay muchos de entre nosotros que un día pusimos nuestra fe en Cristo como Salvador. ¿Te acordás? Justo ayer escuchaba el testimonio a uno de entre ustedes. Y él en un momento me contaba y nos decía cómo esos días previos a cuando puso su fe en Cristo parecía que Dios ya lo venía buscando. Porque parecía que de una manera u otra Dios venía captando su atención. Pero llegó el momento donde la invitación era tan personal que era un asunto entre aceptar o rechazar. Y haber aceptado a Cristo cambió, transformó su vida de una manera radical. Yo me pregunto si hay alguien entre nosotros que quizás no han tenido todavía un encuentro personal con Cristo. Gloria a Dios por aquellos que ya lo hemos hecho, pero ¿qué tal si hay alguien entre nosotros
que todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y vienes escuchando de la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y vienes escuchando un mensaje paciente pero lleno de urgencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo vas a seguir rechazando el mensaje de Dios? ¿Qué tal si este es el día? ¿Qué tal si hoy es el día donde puedas, en una actitud de arrepentimiento, reconciliarte con Dios? Pero sé que también entre nosotros hay muchos que, habiendo ya tomado esa decisión, día a día necesitamos escuchar de la sabiduría de Dios. Debemos volver a predicarnos el Evangelio de Dios. No para salvación, pero sí para hacer memoria de la gracia de Dios que necesito día tras día, día tras día. ¿Se dan cuenta? Que mi reacción a la sabiduría de Dios va a marcar la diferencia entre vivir sin temor o vivir lo que tanto temo. Tanto temo. Yo creo que en esta mañana puedas escuchar la sabiduría de Dios. Que puedas percibir en el tono de su voz sentir esa urgencia. Ah, si me escucharas. Ah, si tan solo me prestaras atención. Si tan solo me prestaras atención. Yo no estoy seguro de lo que estás viviendo, pero sé que en alguno, más de uno, estás tomando quizás decisiones que lo que necesitas es volver a escuchar la sabiduría de Dios. Quizás estás en una encrucijada ahí y lo que necesitas hoy es volver a recordar el mensaje de Dios. Por eso yo quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro un ratito y cerrar sus ojos y ya terminando. Sin lugar a dudas, el mensaje de la sabiduría de Dios es un mensaje para salvación. Pero también es para el pueblo de Dios. También es para cada uno de aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador. Y que tenemos la tendencia como ovejas a descarriarnos y podemos estar presentes y nuestro corazón lejos y podemos estar acá juntitos y abrigados y todavía mi corazón frío y acabas de escuchar la palabra de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios y Él clama y procura tu atención y te dice: volvete a mí, regresar, arrepentite, volvete a mi camino. Quizás tu actitud este último tiempo ha sido más bien con una mente abierta a recibir todo, que se acomode a tus ideas. Quizás en este momento te das cuenta que no es a tu manera, es a la manera de Dios. Quizás ese tonito burlón de: no, esto ya lo probé. Y Cristo sigue clamando: volveos a mí. Quizás sea con una actitud de necedad. Quizás hasta te has animado a dar una última oportunidad a Dios, como si que eso fuera real. Y dijiste: acá está, esta es la última vez que intento. Y la sabiduría de Dios clama y te dice: vuélvete a mí. Porque rechazar su mensaje abierta, deliberadamente,
tiene consecuencias, es detrimental. Como respondas hoy es la diferencia entre vivir sin temor o llegar a vivir lo que tanto temes. Porque esto sigue siendo verdad. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también, tarde o temprano, vas a cosechar. Voy a cosechar. Amado Dios y Padre, te agradezco por esta mañana, por el regalo de abrir juntos tu palabra y disponernos a escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios. En esta hora más bien oro que el poder tuyo sea el que opere en nosotros el querer como hacer tu voluntad. Yo te ruego, Dios, si en esta mañana hay alguien entre nosotros que lo que necesita es volver a escuchar esa voz, la voz de Cristo, la sabiduría de Dios, y aceptar esa invitación a regresar a tus caminos, regresar a tus pies, volver a seguirte. Yo te ruego, Dios, que hagas eso que solamente tú sabes hacer, y es atraer personas a ti mismo, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Muy bien, muchas gracias.